Buenos días. Es para mí un privilegio enorme poder estar contigo para compartir un video más donde vamos a ver el resultado de mis aprendizajes en la materia Pensamiento Teológico Católico. Estoy maravillado por lo aprendido. Siempre me ha llamado la atención la Iglesia Católica, porque si googleamos y ponemos quién es la iglesia más grande en el mundo, podremos reconocer que la Iglesia Católica es la más grande. Cuando me toca viajar por diferentes lugares del país de México, he llegado a lugares de difícil acceso, lugares complicados, y ahí podemos ver la presencia de la Iglesia Católica. Por eso, desde niño siempre me ha llamado la atención, y más ahora con esta materia me ha abierto un panorama diferente, y quiero contarte mis hallazgos de esta materia. Así que hoy te hablaré de estrategias de diálogo interreligioso con católicos. Bien, lo primero que haremos un análisis de las doctrinas de la Iglesia Católica y una comparación con la Iglesia Adventista, si tenemos puntos en común o también si tenemos puntos no comunes. Bien, y quiero empezar con la doctrina de la Iglesia. La Iglesia Católica cree que es la única iglesia verdadera, fundada por Cristo, y que su representante en la tierra ahora es el Papa. Por otro lado, la Iglesia Adventista cree que Cristo también es la cabeza de la iglesia, y que no hay una única denominación que posea toda la verdad. ¿Puntos en comunes? Pues tenemos que Cristo es la cabeza de la verdadera iglesia. En eso compatibilizamos, es un punto en común. Creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Divergemos ahí en un punto? Claro que sí. Tenemos diferentes visiones sobre la autoridad de la iglesia. En la católica, por ejemplo, menciona que la autoridad máxima es el Papa. Y los adventistas creemos que la autoridad máxima es Cristo. Aunque tomamos el mismo versículo, cuando hablamos de que Jesús es la cabeza, la piedra angular, o el fundamento de los discípulos, podríamos decir que Él es el representante. Por otro lado, la Iglesia Católica cree que Jesús le dio la autoridad a Pedro tal como lo sabemos o como lo hemos leído. La siguiente doctrina tiene que ver con María. Yo creo que ahí también tenemos puntos en común y puntos divergentes. La Iglesia Católica reconoce que María es la Madre de Dios, intercede en el cielo por sus hijos, y la Iglesia Católica le rinde culto. La Iglesia Adventista reconoce a María como la Madre de Jesús y le da importancia porque tuvo el privilegio de ser la que instruyó en su niñez, aunque hacemos hincapié más en la vida de Jesús. Es decir, nosotros no creemos que María sea la intercesora, porque la Iglesia Adventista cree que los muertos, cuando bajan al descanso, duermen y no pueden ir a ningún lado, excepto algunos personajes bíblicos que la Biblia menciona que se fueron al cielo. Pero si hablamos de María, pues no habla que se haya ido al cielo. Por tanto, no creemos que ella interceda a Dios por nosotros, aunque ellos basan su doctrina en que cuando Jesús hizo el primer milagro, María fue a Jesús para pedirle el milagro. Entonces ellos siguen creyendo que aún ahora María también sigue haciendo lo mismo. El punto en común es que María fue la madre de Jesús, y la divergencia es que no aceptamos el papel de intercesora tal como lo acepta la Iglesia Católica. Ok, la Iglesia también y sus ritos, ellos creen que el Antiguo Testamento, el ministerio sacerdotal terrenal, creen en eso y mandan a sus feligreses a ser fieles a la iglesia. Ellos creen, todavía toman algunos ritos para poder implementarlo en su iglesia. La Iglesia Adventista creemos en el sacerdocio de Cristo Jesús, en el santuario celestial,
y manda a sus feligreses a ser fieles a Dios. Ahí el punto en común, el papel del sacerdocio, que lo tenemos los dos. Las divergencias es que ellos, sus propios sacerdotes, tienen sus propios sacerdotes, y nosotros como adventistas creemos en el sacerdote verdadero, único, que es Cristo Jesús. La Iglesia Católica cree en el infierno y en el purgatorio, y predica que para llegar a la gloria es necesario sufrir consecuencias del pecado. La Iglesia Adventista cree o se opone a la doctrina del infierno y purgatorio, cree que los muertos duermen y que solo esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo para resucitar e irse al cielo. Creemos que sí va a haber un infierno, pero creemos que es cuando Jesús venga por tercera vez. Puntos en común: la creencia de un mundo mejor. Tanto como la Iglesia Católica y nosotros creemos que nos merecemos un mundo mejor. Las divergencias son que la Iglesia Católica cree en el sufrimiento de las almas al morir, y nosotros creemos que los muertos nada saben. Y las normas morales de la Iglesia Católica son dos: la ley católica y las escrituras, y se basan mucho en la tradición. La Iglesia Adventista cree únicamente en las Sagradas Escrituras, y en ella es donde basamos nuestra fe. Los puntos en común es que ambas iglesias usan la misma Biblia, por lo menos no en traducciones, pero la misma palabra de Dios, excepto con algunos cambios por los libros apócrifos, y por lo menos saben que la ley es eterna. Puntos divergentes: los adventistas no nos basamos en la tradición, y la Iglesia Católica sí. Ahí podemos aprender algunas características: que respetamos la opinión también de ellos, pero estamos haciendo una comparación. Bien, pasamos ahora a los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, y es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos. Y bien, algunos puntos en común. No voy a hablar mucho de cada uno de ellos, pero algunos puntos en común es que los dos tenemos la creencia en Jesús y creemos en el bautismo tal cual. Por ejemplo, si hablamos del primer sacramento, creemos que el bautismo es un rito importante. Donde somos diferentes es en la forma de realizarlo, porque la Iglesia Católica pues menciona que o aprueba el bautismo de niños. Cree que si, así como hay personas que pecaron sin saber, así también los niños pueden bautizarse sin saber. Nosotros creemos que para bautizarte tenemos que estar conscientes, aceptar a Jesús como mi Salvador personal y querer limpiarme. También diferentes formas de realizar todos los ritos. Por ejemplo, si hablamos del rito de la confirmación, el rito de la Eucaristía, por ejemplo, que más adelante vamos a hablar de eso, que es un tema sumamente importante, la penitencia y la unción. Bueno, pues así que podemos visualizar que aún en los sacramentos, aunque algunas cosas creemos, somos totalmente diferentes. También los católicos tienen la liturgia, se basan en símbolos y tradiciones. La Iglesia Adventista se basa en culto más sencillo y nos basamos en la Biblia como nuestra regla de fe. La autoridad de la Iglesia Católica, pues ustedes sabrán que ellos creen en la sucesión apostólica y en la infalibilidad papal. Así que ellos creen que Jesús les dio esa autoridad y que ellos siguen una línea, vienen de la descendencia de los apóstoles y que ellos son de esa línea. Los adventistas creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, así que un poco diferente. No creemos que el Papa sea el representante de la Iglesia Universal. Bien, y también vamos a pasar a la presentación de mi estrategia del diálogo interreligioso. Aquí puse algunos puntos: por ejemplo, investigar y conocer a las personas que vamos a abordar para el asunto del diálogo interreligioso. Siento que deberíamos empezar a cambiar nuestras formas de ver a la Iglesia Católica, conocer a los que trabajan ahí y abordarlos.
tener acercamientos con las personas a entrevistar. Puede ser con un sacerdote. Hay iglesias que tienen 2, 3. En el caso donde yo vivo, ahí tienen 3 sacerdotes, un párroco y 2 sacerdotes más, porque es muy amplio el territorio. Así que pues conozco a los 3, así que me fue fácil entablar la relación con uno, aunque finalmente no se pudo con él, pero él me contactó con otro. Bien, explicarle el objetivo del diálogo también es parte de mi estrategia que yo puse. Designar el tema a tratar, le expliqué de qué se iba a tratar, obviamente después de haber leído en la materia qué es lo que podía preguntarle, y una tarea que hicimos ahí, las preguntas, también más o menos le comenté de qué eran, para que él pudiera ver que no era un tema de debate, sino un tema de diálogo. Designar un tema, también, bueno, ya lo dije, y ponerle fecha a la reunión del diálogo, así que tuvimos el privilegio de platicarlo y ponerle fecha por ahí. Y bueno, y ya en la parte práctica de todo lo que vine viendo en el proyecto integrador, quiero comentarle un poquito las experiencias en la observación de la misa. Y quiero comentarles que como yo soy misionero aquí en Santa Rosalía, le doy estudios bíblicos a personas de diferentes denominaciones, y una de ellas pues es la católica. Así que tengo muy buenos amigos católicos que cuando llegué a la misa pues me saludaban. Obviamente no son como nosotros, que cuando vamos y les deseamos un feliz sábado, un abrazo, o Dios te bendiga. Hay más reverencia ahí en la iglesia católica, pero la gente me saludaban con la sonrisa, como diciendo bienvenido. No me podían decir eso, ¿no? Porque la iglesia católica es un poco diferente a nosotros. Pero bueno, también admiré su solemnidad y su reverencia en la iglesia. Déjenme decirles que tienen un sentido de respeto a los santos que hay, que dicho sea de paso, aquí en la iglesia donde yo asistí casi no hay santos, nada más está la Virgen de Santa Rosalía y están las imágenes del Vía Crucis, como ya mencioné en otra tarea. Hasta la muerte de Jesús no hay ni una imagen que hable de la resurrección de Jesús, porque la iglesia predica eso. Bueno, también me gustó la puntualidad. Yo llegué 20 minutos antes, dicho sea de paso. Quise llegar para ver todo. Cuando llegaba quizá el primero, pero sorpresa, ya habían como la mitad de la iglesia lleno. Y bueno, eso me llamó la atención también, descubrir de la iglesia católica. Estaban entonando cantos para preparar el espíritu. Alguien con una guitarra en vivo, obviamente. Músicas tranquilas, bonitas y bien agradable. También pude oír los últimos campanazos, como por así decirlo, la última llamada antes de iniciar la misa. Y bueno, un programa donde pasa el sacerdote junto con los servidores que le van a ayudar en la dirección de esa misa. Todos se calman, se voltean, como hacerle un honor a la bandera. Después de eso pues ya se sientan, y la gente también se sienta, y empieza la misa. Y en la misa pude ver pues todo lo que yo había estudiado, por ejemplo, la forma de cómo ellos toman la Eucaristía, la forma de orar, la forma de los cantos. Como ya lo he mencionado en una de las tareas que hice, que Elena de White habló acerca de los templos, de la música, todo para lograr una solemnidad grande en las misas de la iglesia católica. Así que aprendí mucho, hay mucho que aprender de ellos, pero también mucho que reflexionar por lo que ya estudiamos. Y bueno, en buena hora me gustó la asistencia a una misa. Y también pasó a una parte que también me gustó mucho. No estaba tan contento, o más bien tan sin miedo, podría decirles, pero las preguntas, la entrevista con un sacerdote. Las preguntas que le hice lograron captar la atención del sacerdote,
y creo que me contó de más. Yo llevaba 7 preguntas y obviamente sí tenía miedo, ¿verdad? Híjole, ¿qué le pregunto? Pensé que iba a preguntarme más cosas, pero no, yo llevaba las preguntas y nos basamos en esa. Y bueno, él me contó de su familia y de su vida antes de sacerdote. Él entró a los 27 años al sacerdocio. Él antes no había estudiado una carrera, se dedicaba a trabajar. Y cuando empezó a servir en la iglesia, la gente lo empezó a animar. Y él sintió que eso era su llamado de Dios para servir. Después, posteriormente, él tenía una novia. Termina con la novia y le dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a estudiar para sacerdote, hasta aquí la vamos a dejar. Y fue a un curso de preiniciación. Y en ese curso de preiniciación era para él finalmente asegurarse de que estuviera seguro de que quería estudiar o dedicarse al sacerdocio en la Iglesia Católica. Y ahí confirmó su llamado para él. Le hicieron firmar una carta y estudió 9 años para hoy convertirse en un sacerdote de la Iglesia Católica. Bien, me contó la actitud de otros sacerdotes en este lugar donde él trabaja actualmente y otros donde ha estado, y el papel de él de sanar heridas dejados por sus colegas. Y él me decía que no todos somos perfectos, pero hay algunos colegas que han dejado, pues como todos cometemos errores, y sí, lo entiendo, todos, mientras seamos seres humanos, todos cometemos errores. Y a él le ha gustado mucho eso, escuchar a las personas, atenderlos, visitar muchachos en las universidades. Y bueno, a un trabajo arduo de parte de este sacerdote. Respondió las preguntas que tienen que ver con la Eucaristía, la sucesión apostólica, la infalibilidad papal también, lo respondió correctamente. Y más adelantito les comentaré un testimonio de él referente a la Eucaristía. Bien, y como conclusión, mis aprendizajes más significativos de esta materia y el proyecto integrador, las actividades, son acerca de conocer los sacramentos de la Iglesia Católica, cómo funcionan los sacramentos, en qué creen, su posición bíblica, su posición teológica. Interesante, muy bonito todo conocer. También un conocimiento de las doctrinas católicas, en qué creen. Yo siempre he dicho que creen, en qué creen los católicos. Bueno, tuve el privilegio de conocer sus doctrinas, de leer cada una de ellas, investigar, ver cómo son aplicados. Y cuando asistí a la misa, pues pude ver de manera práctica, porque había leído la teoría, pude ver de manera práctica la cuestión de los sacramentos y algunas de las doctrinas de la Iglesia Católica. Ok, también me llamó la atención de cómo algunas doctrinas, aunque están basados en la Biblia, aunque tienen su fundamento bíblico, a veces no están al 100% en una interpretación responsable de la Biblia. O también descubrí que la Iglesia Católica se basa mucho en la tradición. Así que lo que la Iglesia habla, dice o tiene o comenta, bueno, hay un respeto sumamente allí grande a la tradición. Me di cuenta que nosotros nos hemos encargado, de construir barreras de diálogo con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Nos hemos encargado de hacer, como ya les dije, barreras, pero creo que es el momento de hacer puentes para poder entablar relaciones con ellos y bueno, tener diálogos interreligiosos. Me gustó aprender cómo podemos empezar una vez más. Es decir, está bien, hemos hecho barreras, pero bueno, ahora vamos a hacer puentes de diálogo. Y bueno, aquí es donde quiero contar un testimonio. Cuando yo le pregunté al sacerdote acerca de la Eucaristía y la sucesión apostólica, y en mis preguntas iba una que decía, bueno, ¿cuál es lo más importante de la Eucaristía? Y su testimonio
o algo que le haya pasado, y me dijo que él estaba en una misa y estaba explicando que Cristo estaba allí en un recipiente donde ponen el pan, y no me acuerdo el nombre, se me fue ahorita, y se acercó una niña y le dijo: oiga, padre, dice, y Jesús no se cansa de estar ahí adentro. Y el sacerdote me dijo que así como la actitud de esa niña de creer que Jesús está en el pan y el vino, que Él está ahí, que es lo que ellos creen, si tuviéramos esa mentalidad como la niña, podríamos creer y aceptar más el rito que ya venimos hablando. Así que, bueno, interesante. Y esta estrategia usada me servirá mucho para capacitar a los miembros de la iglesia y que también ellos puedan tener un diálogo o diálogos interreligiosos con diferentes personas. Así que no resta más, profesor y personas que me van a ver, emocionado, contento de poder conocer las doctrinas católicas, feliz. De verdad que nuestra intención nunca va a ser criticar, sino aprender. Y bueno, esto nada más me dejó a mí como que me dio una entradita, y es deber seguir investigando, y sobre todo, lo más importante de todo es poner en práctica y llevarlo a tener más contactos religiosos con la Iglesia Católica. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero, y obviamente este video fue grabado para la tarea, para el proyecto final, y no lleva la intención de hacer alguna crítica de las doctrinas de la Iglesia Católica de ninguna manera. Al contrario, estoy feliz de haber estudiado, y muchas gracias, que Dios les bendiga.